Vamos a avistar esta campaña, vamos a seguir avisando que se ha puesto sumamente interesante con las últimas encuestas. El debate será decisivo, no será decisivo. Para comenzar a hablar de todos estos temas, le damos la bienvenida a Fernán Altuve, por supuesto abogado, historiador, excongresista. ¿Qué tal, Fernán? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Usted no participa en la campaña de Keiko Fujimori, pero ¿es amigo de la casa? Soy amigo de ella, ¿no? Soy su amigo y la veo siempre con cariño y con simpatía. Lo cual nos da un excelente pie entonces para comenzar esta conversación. ¿Cómo observa el repunte de ella en las encuestas? ¿A qué se debe? Básicamente a los errores de Castillo. ¿Hay buenas decisiones en la campaña de Keiko Fujimori? Pero yo creo, para tratar de ser justos, que esta ha sido una semana absolutamente desastrosa para el candidato Castillo. O sea, desde el domingo del debate, ¿no? Sí, yo creo que ha sido una semana verdaderamente desastrosa para él y eso ha tenido, de todas maneras, en mi opinión, incidencia. No digo que ella no haya hecho cosas para mejorar o cambiar ese quiebre de tendencia que la pudo poner en un riesgo de apartarse de esa, digamos, de esas dos cabezas que están tan cerca en la carrera. Pero sí considero que si hay algo que se nota, han sido una semana verdaderamente infortunada, o malas decisiones, o malos equipos, o circunstancias ajenas a la campaña misma, como los problemas del BRAE, etcétera, que yo creo que han marcado esa diferenciación, ese regreso a la tendencia que hubo las semanas anteriores. ¿La tragedia del BRAE ha exacerbado el problema de Castillo con las alianzas radicales o esa factura ya se la habían pasado? A ver, yo creo que el problema... Porque tiene a Mogadef y tiene a Cerrón, ¿no? Sí, digamos, pero yo creo que ahí hay un problema que no se comprende. Yo tengo otra interpretación. Es cierto que el señor Cerrón y el Mogadef y todo eso es negativo, es feo, se ve mal. En el sector de Keiko Fujimori también hay cuestionamientos, etcétera. Pero el problema para mí es que el candidato no ha tenido un deslinde personal directo. Efectivamente. Ese punto donde no se notó lo que otro candidato tal vez hubiera hecho de manera tajante, una condena brutal a Sendero Luminoso, no se ha notado. Entonces yo creo que ahí sí es un problema del candidato y de su relación ante el problema que se le presentó. Y claro, hay una carga del señor Cerrón, hay una carga del Mogadef, hay una carga de los parlamentarios que él tiene, que en cierta manera hay que reconocer que le han venido cargando a él ese peso, a pesar de él haber tratado de formar un grupo técnico separado. Pero creo que el grupo técnico no ha sido suficientemente claro en la diferenciación o en la calidad. Y su deslinde con el problema del ataque terrorista del BRAE no ha sido lo que creo que la mayoría hubiera esperado. Ha lanzado, digamos, ha especulado sobre, ¿no?, algún motivo. Su ¿no?, incapacidad ulterior de ser contundente en la condena ha sido muy negativa para él. Eso en el frente de Castillo y efectivamente en su incapacidad de armar un equipo lo suficientemente solvente. Ha sorprendido que las piezas que le daban peso desde Juntos por el Perú, por más que fuera de la izquierda, tampoco ingresaran al equipo técnico, digamos, con el protagonismo que se esperaba, ¿no?, por lo menos para el debate. Yo sinceramente creo que lo que ha pasado con Juntos y probablemente con algunos otros sectores de la izquierda es que han hecho un gesto protocolar para que no se les vea insolidarios en el frente de izquierda, pero que ellos tienen dudas con el señor Cerrón, dudas con Perú Libre. Ya se habían partido antes. Y problemas que ellos mismos y cuestionamientos que no les permiten asumir un compromiso mayor. Entonces, si no lo pueden asumir en una campaña, es evidente que no lo van a asumir en un gobierno, ¿no? Es una condena silenciosa hacia el público. Aunque ellos hagan el protocolo de tratar por la unidad conceptual de la izquierda, pero se nota que ahí eso no calza, eso no funde. Ahora, por el lado de Fujimori, en un principio, y esto creo que lo hemos conversado de manera informal, en un principio parecía, y uno conversaba con los miembros de la campaña de Fujimori,
no había mucha claridad al principio hacia dónde ir. Y esto pasaba por, de repente, decir, no tengo que establecer alianzas tan explícitas o jales tan explícitos porque hay una resistencia al establishment ahora mismo. Pero claramente en los últimos días, cuando estás hablando de Carlos Neuhaus, por ejemplo, es una figura que puede venir del PPC, que está muy debilitado, pero él tiene, digamos, jale propio. Y ha venido de un tema de los panamericanos y fujimorista no es. Sí, no, no es. O sea, allí ya se ha comenzado a ver, digamos, un quiebre de realmente abrir la cancha, desfujimorizar la campaña. Yo creo que lo que ha pasado es que según se ha ido mostrando lo que podría haber sido un temor en un origen en la campaña de Keiko Fujimori, de que una izquierda moderada, tecnocaviar, pero con cierto prestigio personal, no hay que decir que no, politizados, pero gente con una trayectoria de gobierno, de ministerios, etc., pudiera convertirse en un sostén de una candidatura que se ve precaria a todas luces. Creo que la primera opción era vamos a tratar de evitar una imagen de cargamontón. Cuando esto en la otra posición se ha ido mostrando como incapaz de crear un frente, incapaz de dar una visión de gobierno, técnicamente hablando, entonces ya esas preocupaciones han ido disminuyendo y el grupo técnico se ha ido abriendo poco a poco para dar las señales de un gran frente. Y creo que la declaración importante es, no será un gobierno de partido. Creo que eso fue planteado, que eso tuvo su expresión en la primera imagen del grupo técnico y poco a poco se ha ido sumando de una manera, yo creo que bastante discreta, y es de esperar que en la realidad se materialice como un no gobierno de partido, que yo creo que también es una de las cosas por las cuales podría tener una votación importante Keiko Fujimori. Ahora, digamos que allí hay una figura bastante peculiar, ¿no? O sea, Keiko Fujimori estaba en su peor momento, políticamente hablando, los problemas penales que conocemos y demás, y la reacción después de una performance, digamos, muy pobre políticamente en los últimos 5 años, su reacción para recuperar fuerzas es me voy al núcleo duro del fujimorismo, ¿verdad? O sea, recupero, ¿no? Recupero luego de todas estas exploraciones de hacerse un espacio propio y demás, me voy al lado, ¿no? de lo que significa Alberto Fujimori. Pero ahora lo que tiene que hacer es rapidito volver a alejarse. Claro. O sea, es un desafío. Bueno, es la política. Así es un desafío importante. Es la política, pero digamos que haber hecho toda esta calistenia, footing o ejercicio político de reconcentrarme en los leales, en el bastión más, y después abrirme y expandirme. O sea, es un esfuerzo que hay que reconocer que no es fácil, y creo que lo está haciendo con sumo coraje, con suma dedicación, y está tratando de hacerlo bien, ¿no? También creo que independientemente, aunque parezca mentira, para muchos sectores del anti, una Keiko no tan fuerte, una Keiko que viene de un 13%, de una como debilidad. Lo acaba de recordar hoy ella. Sí, ¿no es cierto? Que viene de un 13%, y que es bueno que se recuerde. Es tal vez un gobierno aceptable, porque no es posible gobernar con el 13% en un contexto de una elección de pandemia y decir al día siguiente, oigan, aquí viene el partido y toma decisiones. Ahí tocas un punto muy importante porque, a ver, Altú, el historiador, no solamente has estado un poquito dentro de la tienda, sino que ahorita tienes probablemente la perspectiva de poder ubicar el antifujimorismo como un fenómeno histórico, con muchas vertientes, ¿no? Y muchas, digamos, manifestaciones, y siempre se dice, a ver, Keiko Fujimori siempre confiaba en que el antifujimorismo se había retirado y siempre vuelve a aparecer, y ahora mismo se ha visto de manera muy clara. De repente desapareció un poco cuando Keiko Fujimori no era posibilidad de gobierno. Ahora que lo es, ¿no? También reaparece con más fuerza. Entonces, cuando hablamos de esa suerte de apertura, el antifujimorismo, más allá de todos los temas, que no voy a entrar en detalles de la historia del fujimorismo, se basa mucho en una percepción de prepotencia. Sí. ¿Ya? De prepotencia, más que sectarismo, de prepotencia.
Que además Esa- está justificado en muchos casos y internamente lo hemos sufrido algunos. Exactamente, exactamente. Y lo vemos con ciertos personajes que se fueron con López Aliaga, otros que se fueron con Hernando de Achoramiento. Soto, ¿no? De achoramiento. Exacto, ¿no? Sí. Exacto. Hay Entonces, hay esta cosa de de un prepotencia achoramiento político que no gusta. que yo creo que es ahorita mismo uno de los bastiones que le queda al antifujimorismo. Es decir, sencillamente no soporto la idea, Así es. me refiero a lo que dice el antifujimorista, no soporto la idea por la historia de prepotencia de este movimiento, tendencia, grupo. ¿Cómo romper esa idea? Yo creo que, a ver, lo primero es decir que aquí lo que se está jugando no es un problema entre fujimorismo y antifujimorismo, que creo que lo ha planteado bastante bien, no solo ella, sino muchos sectores que se han dado cuenta de que hay una composición riesgosa, problemática y digamos un poco seria para gobernar en el otro candidato. Entonces, el decir, bueno, sí, este autoritarismo que puede ser visto como achoramiento, prepotencia y todo lo demás, que tiene justificación para aquellos que están en contra, no puede hacer que no veas que al frente hay totalitarismo. Y el totalitarismo siempre es peor que el autoritarismo que has conocido y que condenas. Entonces, entre la distinción entre autoritarismo y totalitarismo, obviamente esto puede resultar mucho Me peor. haces acordar que Enrique Sileri decía siempre, no, es que el chino no es un dictador. Siendo Enrique un opositor, o sea, Así es. es decir, no un opositor gratuito, o sea, Así el es. fujimorismo le hizo la vida imposible también, ¿no? Pero decía que el chino no es un dictador, ¿no? Claro. Y entonces, claro, allí hay matices. Hay matices. Hay matices que probablemente Esta es una pueden distinción pesar para un sector que del no electorado. invento yo, es una creación de la embajadora Kilpatrick, que era embajadora en la ONU de los Estados Unidos en los 80, y entonces cuando dicen, oigan, miren, las dictaduras de América Latina, un momentito, dijo, sí, pero el totalitarismo toma toda la sociedad, el autoritarismo toma la política. Entonces, no es que estamos diciendo unos somos peores que otros, ni unos somos mejores que otros, simplemente hay una distinción. Esto es diferente. Desde esa perspectiva, evidentemente nada está dicho. Nada está dicho. ¿Qué efecto puede tener el debate del domingo para un candidato y para la candidata? Yo creo que los debates en el Perú son muy importantes. Y no son importantes por lo que se argumenta, lo que se dice y todo lo demás. En el Perú pasa un fenómeno. Primero, tiene unos ratings que no tiene nada en el Perú. Ya eso está demostrando. Son altísimos. Altísimos. Al peruano le altísimos. interesa el debate. Sí. O sea, le interesa por algún motivo, pero le interesa el debate. Y con la pandemia tienen una audiencia cautiva, además. Exactamente. Entonces, quiere decir que si hay ese auditorio es porque tienen importancia. Y si tienen importancia es porque yo creo que, primero, que la mayoría de los peruanos no se ocupan mucho de las elecciones, les fastidian las elecciones hasta una semana o 10 días antes, que tienen que tomar la decisión. Y lo que van a buscar en el debate es el carácter. Curiosamente, es tal vez el único fenómeno de la política peruana que se parezca a los Estados Unidos. Porque en los Estados Unidos el votante no va a escuchar la propuesta, cuánto me vas a Es dar. el famoso carácter presidencial. El carácter ¿no? Hay presidencial. libros escritos sobre todo eso, comparativos. Exactamente. No creo que con todo el estudio politológico de los norteamericanos, pero creo que intuitivamente el peruano busca en el debate hacer una evaluación de carácter. Entonces creo que es muy importante el debate y el que gane el elemento del carácter es el que va a tener una posición favorable en el debate y en resultados electorales, pienso yo. Vamos a ver cómo creo va. que ese es un elemento... Esa perspectiva de carácter. Gracias, Fernán, por acompañarnos. No, esta muchísimas noche gracias a ustedes. En Caracara. Vamos a ir a una pausa y regresamos con Daniel Salaverry. Le damos las buenas noches a Daniel Salaverry, ex candidato presidencial por Somos Perú. Buenas noches, Daniel. Usted está en el norte del país, ¿verdad? Buenas noches, Enrique. Sí, me encuentro en el norte ya ultimando los detalles de la campaña para lo que será el 6 de junio. A ver, la figura de Daniel Salaverry en la campaña de Pedro Castillo es interesante, porque usted... yo no lo reconocía a usted como comunista.
Entonces eso era lo primero Bueno, que quería... yo no estoy apoyando a ningún candidato comunista, Enrique, y la verdad que me sorprende que te sumes a esta Pero campaña déjeme de pues desinformación. terminar, Tú déjeme que eres un terminar periodista pues la serio, pregunta. a quien yo respeto Pero, y seguiré respetando, ya parece, pero ya sumarse a parece. esta campaña de desprestigio Ya, no pues, pero y de déjeme demolición de terminar un la candidato, me pregunta. parece Ya que no es parece propio de ti. entrevista Tú de tienes una CNN. trayectoria Déjeme de terminar. periodista serio. Déjeme terminar pues la pregunta. Pero me dice que Precisamente. estoy apoyando a un candidato comunista y no es cierto. No, pues, precisamente, ¿qué haría Daniel Salaverry apoyando a un candidato comunista? Que es, evidentemente, usted, como acaba de describir, los dos hablando al mismo tiempo, usted no considera que está apoyando a un candidato comunista. ¿Dónde la línea política, ideológica de Daniel Salaverry encuentra entonces la correspondencia en esta candidatura? A eso es lo que me refiero. En varios temas, programáticos sobre todo, en el tema de seguridad ciudadana, hemos coincidido con Pedro Castillo en la necesidad de limpiar nuestro país, de tomar acción respecto a los extranjeros que han ingresado al país de manera ilegal y que están cometiendo delitos. Esa es una propuesta que hemos compartido ambos en la primera vuelta. Otro tema programático, la necesidad de desarrollar de manera masiva los programas de vivienda social, que no quede una sola familia de bajos recursos sin una casa, sin un techo en el país. Son temas que hemos conversado con Pedro Castillo y que compartimos. Los proyectos de agua y desagüe, cómo flexibilizar, por ejemplo, la normatividad del Fondo Mi Vivienda, del programa Techo Propio, para que las licencias de esas obras, de esos módulos de vivienda sean licencias de construcción automáticas, para que las personas que tienen una posesión de un terreno, un certificado de posesión, puedan postular a techo propio. Hoy día no lo pueden hacer si que no tienen un título de propiedad. Son esos temas en los que hemos encontrado coincidencias y muchos más. Ahora, con respecto a lo que sería el manejo de la economía, ¿qué le puede decir al electorado? Porque ahí hay sí todavía bastantes indefiniciones al parecer. Bueno, pero me da mucho gusto que economistas de la talla de Pedro Franque o de Gonzalo Alegría se vayan sumando al equipo técnico. Son economistas con amplia experiencia en el sector público y también en el sector privado, como Gonzalo Alegría, y que son de los top que hay en el país y que obviamente son una garantía para que los peruanos nos sintamos tranquilos de que la economía va a estar en buenas manos, que se van a hacer reformas importantes, por supuesto. Pero, por ejemplo, en el tema y quiero entrar de lleno en este tema, si tú me lo permites, AFPs. Enrique, de la campaña que se está haciendo por una mala interpretación que se ha hecho del planteamiento de Pedro Castillo respecto a las AFPs. Por el amor de Dios, ¿a quién le puede caber en la cabeza que un presidente, que Pedro Castillo, le va a quitar sus ahorros a los afiliados de las AFPs? De ninguna manera. Lo que se quiere hacer es una reforma para que los pensionistas puedan recibir una pensión digna, para que aquellos afiliados que tienen fondos, te voy a contar una experiencia muy personal, Enrique. Hace 2 años falleció mi hermano. Mi hermano sufría de diabetes. Los últimos años los pasó muy difícil, muy duro. La enfermedad se agudizó y fue muy fuerte. Y él tenía sus fondos de AFP, pero no tenía los 55 años que le exigían para poder retirarlos y para poder tener una mejor calidad de vida sus últimos años. Bueno, falleció y ahí se quedaron los fondos guardados. Eso tiene que cambiar. ¿Cuántas miles de personas están pasando por lo mismo hoy en día? Entonces, a nadie se le va a quitar sus ahorros, como tampoco a nadie se le va a expropiar su vivienda, ni su bodega, ni sus negocios. No hay que sumarnos a esta campaña de desinformación que es terrible, de sembrar miedo en los votantes. Hay que exponer las propuestas claramente y que la ciudadanía evalúe y decida a conciencia, pero sin estar pues siendo bombardeada todos los días por estas contracampañas que la verdad yo lamento muchísimo. ¿Le falta comunicar más al candidato Castillo, a él personalmente, estas ideas que usted está transmitiendo? ¿Le ha faltado no es habilidad para eso? Un político mañoso, tradicional, ¿no? Como que tiene pues es su tercera postulación y que ya se la sabe la de Kiko y Caco, como podría ser su competidora. Es un ciudadano, un peruano sencillo, humilde, del pueblo, que ha luchado en las rondas campesinas, que ha sido el líder sindical y que en esta segunda vuelta está explicándole a la población de manera sencilla, con un lenguaje que todo el mundo pueda entender cuáles son las propuestas que él lleva adelante.
Todos los días a través de sus mítines, él se comunica con el pueblo peruano. Lamentablemente, y vuelvo a repetirlo, esto no es recogido de la mejor manera por algunos medios de comunicación y obviamente se genera toda esta confusión en el elector. Ahora, hay algunos medios que lo ven con simpatía y tienen muchísimo peso en redes sociales, Daniela. Yo diría más que Fujimori. Mira, lo que pasa es que la gente ya está cansada, Enrique, de seguir eligiendo a grupos políticos o a presidentes o a gobernantes que no generan ningún cambio, ninguna transformación. Los peruanos queremos tener la oportunidad de poder acceder a una educación de calidad, tener la oportunidad de poder acceder a un sistema de salud pública que nos garantice no solamente que no nos vamos a enfermar, sino que no nos vamos a morir. Tener las oportunidades como microempresario, por ejemplo, de poder crecer, generar empleo y que no venga la SUNAT y nos arrincone y nos exprima hasta sacarnos el último centavo, mientras que a otras grandes empresas multinacionales las mira y no las toca. La gente ya se cansó de eso, de ver cómo nos gobiernan cada 5 años y que terminan estos gobiernos en una serie de denuncias de corrupción. Ya queremos un cambio y por eso es que la gente se siente representada por Pedro Castillo, identificada por Pedro Castillo, porque ven en él a un peruano con vocación de servicio y que quiere hacer las cosas bien, con un mensaje de esperanza, con un mensaje de renovación de la política en el Perú. Y es por eso que yo lo estoy apoyando. Daniel, ¿cómo observa a actores? Usted acaba de ver, ¿no?, las denuncias de corrupción, los gobiernos que terminan con todos estos problemas. ¿Cómo un actor como Vladimir Cerrón, que para muchos de sus críticos expresa también no solamente un radicalismo ideológico, sino también cierto fracaso del modelo de descentralización, ciertos problemas que son los que están planteados en el modelo de descentralización? ¿Cómo observa usted la presencia de Cerrón en la campaña de Castillo? Finalmente es el anfitrión político del señor Castillo, ¿no? Si bien es cierto, Perú Libre tiene un ideario y cuyo presidente, Vladimir Cerrón, ya Pedro Castillo ha sido muy claro al respecto de que no va a ocupar ningún cargo público en la futura gestión de Perú Libre o de Pedro Castillo y que tampoco pues, va a ser el ideario de Perú Libre el que se va a plasmar en los próximos 5 años. Para esto ya se ha publicado un plan de Perú al Bicentenario sin corrupción, con propuestas inmediatas en el tema económico, en el tema de salud, en el tema educativo, pero también ahora el nuevo equipo técnico, lo escuchábamos hoy día, Gonzalo Alegría, además decirlo, está elaborando un plan a mediano y a largo plazo que nos garantice a los peruanos, número 1, que no nos vamos a enfermar y nos vamos a morir con el COVID. Número 2, que vamos a reactivar la economía, pero ojo, no la economía macro de las grandes empresas multinacionales, no, la economía familiar, la economía de ese peruano, esa peruana que tiene que salir todos los días a buscarse el pan. ¿Cómo le generamos oportunidades a ellos? ¿Cómo invertimos en nuestros agricultores? ¿Cómo repotenciamos nuestro agro? Las más de 2 millones de hectáreas que están ahí sin producir. ¿Cómo construimos vivienda masiva? Pero no 50.000 casas, que es lo que se hace hoy cada año, sino 200.000 para que al cabo de 5 años podamos tener 1 millón de familias con su casa propia, con un techo digno. Esas son las cosas en las que se está trabajando el nuevo equipo técnico bajo el liderazgo de Pedro Castillo. Muy interesante. Hay 2 puntos que yo le quería tocar de ese plan para saber precisamente su opinión. Uno de ellos se refiere a ciertas políticas de restricción de importaciones. ¿Usted está de acuerdo con ello? En temas puntuales, ese es un tema que tiene que ser evaluado y analizado por los especialistas, por los economistas. Pero, por ejemplo, a mí no me parece correcto que hayan productos textiles, por ejemplo, que ingresen de otros países, en cuyos países reciben subsidios muy fuertes y por lo tanto los costos de producción no son los reales. Entonces entran a nuestro mercado a competir con nuestros productores locales y con una competencia absolutamente desleal. Entonces, por supuesto que ahí que el gobierno tiene que tomar medidas para evitar que nuestra industria dedicada, por ejemplo, a los textiles, quiebre, perdiéndose miles de puestos de trabajo. Y así como ese ejemplo que acabo de dar, pueden haber otros. Pero será cuestión de un análisis profundo, detallado, de qué producto, en qué rubro, en qué sector se debe de proteger nuestra industria nacional. Tampoco es que vamos a cerrar fronteras. Hoy día conversaba yo con un joven y me decía,
Estoy preocupado porque ya no van a entrar los teléfonos celulares, los iPhones, no voy a poder comprarme mi iPhone. Mira lo que les están sembrando y metiendo en la cabeza a nuestra juventud. ¿Qué daño les están haciendo? Hay que aclarar que siempre, cada gobierno siempre pone sus medidas antidumping, es decir, sus aranceles, para proteger nuestra producción nacional o nuestra industria nacional. Eso no es algo que recién se le haya ocurrido a Pedro Castillo. Lo han hecho otros gobiernos ya. Permítame Es un más, punto más. el propio Sí. Indecopi, el propio Indecopi recomienda que se tomen medidas puntuales respecto al ejemplo que yo te puse, por ejemplo, de los textiles. Hay temas antidumping, efectivamente, pero se habla, por ejemplo, de restringir importación de alimentos. Como usted señala, ya se verá. Pero sí hay un punto más que me imagino que usted está familiarizado, que es el tema de la revisión de concentración de tierras en la costa. Usted proviene de un sector que ahora último ha tenido ciertas controversias, pero es sin duda un enclave agroexportador. ¿Qué opinaría al respecto? Mira, que todo cambio, toda reforma que se quiera hacer respecto a este tema de propiedad, no solamente, y hablemos claro, de las agroindustriales, que muchas de ellas acumulan decenas de miles de hectáreas, sino, por ejemplo, de la reforma de propiedad del suelo de las concesiones mineras, en donde hay comunidades que siguen en la pobreza después de 30 años. Entonces, y que no han visto ningún beneficio de esa explotación minera. Todas esas reformas no las va a decidir el presidente de la República. Van a tener que pasar por un proyecto de ley, un proyecto de reforma en el Congreso, y será el Congreso quien tenga que debatir ampliamente y que tenga que llegar a un consenso, y se verá si se aprueba o no se aprueba. Entonces, tranquilidad a los peruanos. Perú Libre no tiene mayoría en el Congreso para que digan que va a manejar el monopolio del poder. Más bien, Keiko Fujimori y sus aliados sí quieren tener el control absoluto del poder. Ya tiene ese bloque que apoya a Keiko Fujimori más de 90 congresistas en el Congreso. Ahora quieren llegar al poder, al Ejecutivo, para controlar el poder absoluto. Y cuando hay poder absoluto, por lo general hay corrupción también absoluta. No va a haber el contrapeso de poderes, que es tan importante en una democracia. Hablando de contrapesos, si sale Castillo no la puede tener muy difícil con este Congreso, no puede más bien garantizarse que continúe la ingobernabilidad. Se lo pongo desde la otra perspectiva. Bueno, el Congreso, ojo, yo no estoy diciendo que no haya fiscalización, todo lo contrario. El Congreso tiene que cumplir su rol de legislar, pero también de fiscalizar. Y para eso estoy seguro que Pedro Castillo tendrá la sabiduría de convocar a los mejores cuadros para que formen su gabinete y que lideren cada una de sus carteras para empezar a dar resultados y empezar a resolver los problemas que tiene el país. Y que el Congreso cumpla su labor de fiscalización para que se gobierne con transparencia, con honestidad, sin corrupción. Eso lo queremos todos. No es un cheque en blanco el que le estamos entregando a Pedro Castillo, quienes lo estamos apoyando. Es un apoyo, pero un apoyo con compromisos asumidos, sobre todo el de gobernar honestamente. ¿No diría usted entonces que Daniel Salaverry es un garante, para usar la palabra que siempre se ha utilizado en el Perú, es un garante de la candidatura de Pedro Castillo? Mira, yo soy un ciudadano que quiere lo mejor para mi país. Y estas dos propuestas que existen, de ninguna manera el fujimorismo es lo mejor que le pueda pasar al Perú, eso lo digo sí categóricamente. Y veo en Pedro Castillo a un hombre genuino, a un hombre que cuando tú conversas con él te transmite confianza, que quiere hacer las cosas bien, y por supuesto que hay que ayudarlo. No podemos dejarlo solo, hay que ayudarlo, hay que acompañarlo. El éxito de Pedro Castillo como presidente de la República va a ser el éxito de todos los peruanos, porque a todos nos va a ir mejor. Su ex aliada Keiko Fujimori acaba de estar precisamente en el norte hoy. Hay una, y usted lo ha dicho, está reforzando la campaña Castillo en el norte. Hay una batalla realmente cerrada. Hay quienes señalan que el norte podría definir la elección. ¿Cómo observa usted este desenlace, este final? Bueno, no quiero que suene petulante ni soberbio, pero aquí estamos bastante puntos arriba referente a la opción fujimorista. Hoy día no sé si por el frío, por la llovizna, pero ha habido poca gente realmente en la reunión que ha tenido Keiko Fujimori. Sin embargo, el apoyo y el respaldo que se siente en La Libertad y en el norte del Perú hacia Pedro Castillo, la verdad que es abrumador, es motivador. Estamos entusiasmados con la posibilidad de tener a un presidente genuino que haya salido verdaderamente del pueblo y que quiera trabajar por los que menos tiene. Gracias, Daniel Salaverry, por conversar con nosotros, como siempre, en Cara a Cara. Gracias, Enrique. Un fuerte abrazo.
Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con Rolando Arellano, por supuesto muy conocido consultor, doctor en administración de empresas, que ha publicado este libro tan interesante, Votar y Comprar. Somos muy sofisticados al parecer como consumidores, pero también lo somos como electores. Volvemos tras la pausa. Rolando Arellano es doctor en Administración de Empresas, presidente del directorio de Arellano Consultores, Consultoría para Crecer, autor del reciente libro Votar y Comprar, que nos deja el mensaje central de, bueno, si somos consumidores, compradores de cierta sofisticación, con capacidad de discriminar qué queremos y no queremos, qué es lo que nos conviene y qué no, ¿qué nos pasa para poder trasladar esto a la esfera electoral? Y ahora, Rolando, además, la diferencia es que si antes estábamos en una suerte, no lo digo peyorativamente, de mercadillo con 20 opciones, ahora estamos claramente ante 2 opciones. ¿Cómo se aplica la filosofía del libro, en este caso, a una situación como esta a puertas de la segunda vuelta? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Sí, ¿cómo está? Sí, ciertamente es una situación especial, es una situación distinta, pero lo que nos muestra es que los peruanos nos hemos preocupado muy poco en elegir a nuestro presidente y en general a nuestras autoridades, ¿no? Y el resultado que tenemos ahora, donde tenemos 2 candidatos ante los cuales la mayoría de la gente está, digamos, indecisa, más que por el lado positivo, por el lado negativo, eso nos muestra que creo que decidimos mucho mejor o pensamos mucho más cuando vamos a comprar un celular o una refrigeradora que cuando tenemos que elegir al que va a dirigir la nación, ¿no? Eso es bien interesante porque habla efectivamente de la capacidad de lo que le dedicamos de tiempo y como usted señala, de esfuerzo y demás, pero eso nos dice de cuánto hemos devaluado la política, no solamente probablemente desde los políticos mismos, sino desde nuestra cultura, desde nuestro entorno. Eso incluye a los medios de comunicación, eso incluye probablemente, qué sé yo, a nuestra propia vida familiar, la responsabilidad de padres sobre hijos de poder comunicar lo que significa la política, la vida cívica, la vida pública. ¿Esto habla también de un deterioro de valores? Bueno, en realidad habla de que no le hemos dado la importancia a lo que es más importante. El libro parece que fuera que estuviera tratando de hacer una burla un poco de comparar la elección de un refrigerador o de una computadora, un teléfono, con elegir a un presidente. Pero siendo infinitamente más importante elegir a un presidente, justamente es un gravísimo problema para la sociedad que no le demos ni siquiera la importancia que le damos para una cosa tan pequeña como un celular. Y esto es probablemente porque los peruanos no hemos entendido lo importante que es elegir a aquel que va a dirigir los destinos de la nación, porque en el fondo es el que va a administrar los bienes que nos pertenecen a todos nosotros, ¿no? Y como decía Fernán Altuve, su invitado hace un momento, sí, decía, entre 8 y 10 días antes estamos recién pensando en cómo vamos a votar. Eso no se da, o incluso en la fila del sufragio, estamos pensando a ver por quién votamos. Nunca hacemos eso cuando vamos a comprar algo. No es que estamos entrando a la tienda, empezamos a ver qué tipo de refrigerador vamos a comprar. Claro. Eso no le hemos dado la importancia a lo que es la dirección de la nación. ¿Cómo cambiar eso? Bueno, primeramente tomando conciencia de que el problema en que estamos ahora la mayoría de los peruanos no es culpa solo de los políticos, es culpa de nosotros como votantes que al no saber elegir anteriormente o tomar decisiones muy rápido, finalmente hemos dejado abierta la posibilidad de que cualquiera se presente con la esperanza de que puede ser elegido, ¿no?
porque finalmente si eligen con tal ligereza, tal vez yo puedo sacarme la suerte, nos dicen algunos. Y entonces nos encontramos con gente que se presenta y de repente sale sin pensarlo, baloteado y sale muy bien, y luego empieza a preparar su plan de gobierno en el camino y dice: el plan de gobierno que presenté ese no era, ahora ya tengo otro, y empiezan a hacer cosas pues que en el fondo significa que ni ellos han tomado en serio la elección, ni los votantes están tomando en serio también la suya, ¿no? Ahora, pero digamos, gran paradoja que el que inaugurara de alguna manera esa tendencia fuera Alberto Fujimori, ¿no? Así es. Y es un problema porque estamos ante dos candidatos con esa misma situación. Es un problema de que tengamos que elegir entre dos opciones en las cuales la mayoría de la gente tiene reparos, ¿no? En un caso, una opción en la cual el tema es más del orden moral o acusaciones de ese tipo, y en el otro, acusaciones más bien del orden de capacidad, ¿no? Ni un equipo, ni una persona que tiene capacidad para hacerlo, y en el otro, una persona que puede tener mucha capacidad y un equipo muy capaz, pero en el cual se duda de la posibilidad de actuar responsablemente. ¿No pasará, Rolando, también que en las últimas décadas nos hemos formado como consumidores y nos olvidamos de ser ciudadanos? Así es, nos hemos formado como consumidores. Bueno, en realidad el país, el Perú, es un país que se está formando recién, es una nación que se está formando, y durante mucho tiempo hemos tenido que sobrevivir un poco luchando por nosotros y por nuestras familias. Y un poco la sociedad, la gran... O sea, se pierde la dimensión de nación, de lo público, de la comunidad. Claro, era menos importante, ¿no? Era menos importante porque teníamos que sobrevivir. Pero ya cuando se da el momento de formar y empezar a trabajar conjuntos para poder crecer, la situación en la que estamos es una situación que se convierte en negativa, no nos deja crecer, nos hace muchísimo daño a todos, ¿no? Y eso le quería preguntar, porque a veces suena pues al lugar común o de repente un prejuicio, pero tenemos ese tipo de taras los peruanos, por ejemplo, frente a otros países de la región. Tenemos, por supuesto, digamos, cualidades, qué duda cabe, y sabemos cuáles son, pero tenemos algún tipo de taras que precisamente nos impiden de crear un proyecto de nación un poco más consolidado, un poco menos fracturado. No, yo no diría taras de ninguna manera, pero lo que sí es cierto es que el Perú es un país que recién, digamos, se ha empezado a encontrar en la costa. O sea, el Perú en los últimos 30 años ha pasado de ser un país serrano a ser un país costeño. Es un país donde la gente recién se ha encontrado en las ciudades, donde por primera vez empezamos a tener cosas como, por ejemplo, una cocina peruana. Antes teníamos cocinas regionales. O sea, es un país con mucho más complejidad que recién se está formando. Sí, pero a pesar de eso, es un país que tiene ya muchísimas cosas en común. O sea, en esta campaña se habla mucho de diferencias, se habla de una pelea entre ricos y pobres, se habla de una pelea entre blancos e indígenas, o rurales y urbanos, y eso no es cierto. El Perú es un país urbano, 80%, es un país donde el 60% de la gente se declara mestizo, solamente el 25% se declara andino, 5% se declara blanco. Es un país donde las clases medias y los que le llaman clases medias vulnerables, son el 60% de la población, donde Lima, siendo Lima frente al resto del país, se habla de una diferencia entre Lima y el resto, pero los limeños, el 80% de los limeños somos provincianos o hijos de provincianos. En realidad somos un país que tenemos mucho más cosas en común que las diferencias que muchos políticos nos empiezan a presentar como si fueran grandes enfrentamientos. Es muy interesante, es un país probablemente mucho más integrado efectivamente de lo que la situación mediática incluso nos quiere hacer ver, o la situación política. Vamos a ir a una pausa, pero yo lo quiero dejar con una pregunta además, digamos, desde su disciplina profesional. ¿Cómo en estas circunstancias de dos candidaturas que presentan tantas complejidades le ofreces al Perú
una visión de mañana, de futuro, que la elección de la segunda vuelta no sea finalmente una elección contra el uno o contra la otra. ¿Cómo ofrecer ese horizonte fundamental para que un país se pueda recuperar después de lo que hemos vivido en los últimos tiempos? Volvemos. Bien, sencillamente, Rolando Arellano, nos quedan unos minutos. Yo quería recordar unos datos frente a lo que usted señalaba. PBI del Perú en el 99, 50.000 millones. PBI del Perú en el 2019, 226.000 millones, .8. Per cápita, PBI, $1.924 en el 99, $6.980 en el 2019. Sueldo mínimo, igual, comparativo, $90, $250. Inflación, 5.5, 1.9. Pobreza, 48, 20 en el 2019. Lamentablemente tenemos que añadirle los 10 puntos que nos ha dejado la pandemia. Entonces, en medio de los problemas que evidentemente tiene nuestra vida pública, el Estado, son innegables los avances. Y estamos ante esta situación, digamos, que a veces, como usted señalaba, se pinta como apocalíptica y polarizada. ¿Cómo hacer para voltear esta tortilla y ofrecerle al electorado una visión de optimismo, de esperanza, que es lo que nos toca al final hacer? Sobre todo recordando lo que usted acaba de reiterar, que somos un país en formación, que somos un país joven. No estamos hablando acá de un país pues formado o en decadencia. Lo primero, con respecto a las cifras, Enrique, es que los peruanos debemos empezar a pensar que así como decidimos una compra de cualquier cosa racionalmente, pero también después de lo racional llega lo que nos gusta, si es que primero empezamos a ver si el televisor va a funcionar y luego si funciona ya dedico si es que el modelo me gusta o la marca. Lo mismo debemos pensar aquí. Primero debemos ver si es que la persona que vamos a elegir tiene capacidad para gobernar. Luego de la capacidad para gobernar ya puedo ver si es que me cae bien, si es una persona simpática, si es una persona trabajadora, etcétera, o no. Pero no puedo subirme a un avión y elegir al piloto más simpático si es que yo sé que no va a saber conducir ese avión. Eso es lo primero. Y los datos que tú muestras, lo que nos están diciendo es que el Perú, a pesar de sus autoridades, ha ido creciendo, ha tenido la mayor revolución económica y social de su historia, a pesar de sus autoridades. Y no podemos dejar que eso se pierda simplemente por un elemento puramente afectivo, que es importante tenerlo, es importante reconocerlo, pero hay que tener en cuenta también que hay que ver aquello que va a funcionar frente a lo que puede no funcionar, ¿no? Más allá de cualquier cosa. Y los candidatos, en cualquier caso, deben buscar tender puentes, porque la elección no es el momento en que se acaba su trabajo. Su trabajo empieza a partir de la elección. Y si crean demasiadas divisiones entre las personas, lo único que van a tener es un trabajo muchísimo más difícil inmediatamente después de que se tome el poder. Y van a tener un país ingobernable. Desde ahora deben empezar a tender puentes entre ambos, ¿no? Así es, que no siembren vientos para cosechar tempestades más adelante a partir del 28 de julio. Eso es lo que todos deseamos. Gracias, Rolando Arellano, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Gracias a ustedes por estar con nosotros también esta semana. Veo movimiento en el set de En Pared. No sé qué tipo de tensión hay, espero que no sea entre los conductores, entre Giovanna y Carlos, Lucho Trizano, entre Giovanna y Lucho Trizano, pero seguramente nos van a entregar un excelente programa y entretenido para cerrar esta semana. Cuídense, nos vemos el lunes, miren el debate y sin duda tendremos el análisis de primera mano en Cara a Cara. Buenas noches.